Noches, Master. El día de hoy vamos a realizar la exposición del tema que nos tocó en el trabajo de investigación, que es longitud de arco y curvatura en funciones en espacio n dimensional. Bien, en esta exposición se va a abordar lo que es el tema de longitud de arco y la curvatura en funciones de espacio n dimensionales. Bien, como bien se explica que la longitud de arco es una medida importante para calcular la distancia total a lo largo de una curvatura en un espacio n-dimensional, lo cual es esencial para comprender la longitud de una trayectoria en dimensiones más allá de las coordenadas 2D o 3D. La curvatura, por otro lado, se evalúa la curvatura de una curva en un punto específico, proporcionando información sobre su forma y comportamiento. Bien, como podemos observar en las figuras pasadas, el radio de una curvatura en un punto en la curva es, a grandes rasgos, el radio del círculo que mejor se ajusta a la curva en ese punto. La curvatura, denotada como K, es 1 dividido entre el radio de la curvatura. Como podemos apreciar en la fórmula, K igual a la derivada del vector unitario tangente con respecto a S. Bien, moverse a lo largo de una curva nos dice que el radio del círculo asociado a cada punto de la curva se llama radio de curvatura en ese punto. El radio es un buen indicador de saber qué tanto la curva se curvea en cada punto. Otra forma de pensar en estos círculos es que estos abrazan a la curva más cerca que cualquier otro círculo. Otro término importante es el de la curvatura, que es simplemente 1 dividido entre el radio de la curvatura. Por lo general se denota como K, que es un símbolo pequeño, y con estilo K igual a 1 entre R. Bien, para calcular la curvatura, supongamos que tenemos una función que está definida en una curva en el plano XY. Por ejemplo, la curva que usamos en la sección anterior está definida por la siguiente función vectorial. Vector S de t igual a t, entonces seno de t y 1 menos coseno de t. Esto es lo mismo que decir que está definida por las siguientes ecuaciones paramétricas: x de t igual a t menos seno de t y y de t igual a 1 menos coseno de t. Bien, mi compañero Byron va a continuar con la exposición. Para calcular la curvatura implica los siguientes dos pasos. Primero, encontrar un vector unitario tangente. Para eso definiremos algunos conceptos claves. A continuación, con lo que viene siendo el vector unitario tangente, es simplemente un vector tangente de longitud. Bien, en el contexto de la curva parametrizada definida en el vector S en función de t, obtener un vector unitario tangente es obtener todos los vectores unitarios tangentes, es decir, que se hace es definir una función vectorial. T en T toma el mismo parámetro de entrada y arroja un vector unitario que es tangente de la curvatura en el punto. Y en el paso 2 tendríamos la función en sí que nos permitiría encontrar el vector unitario tangente, que es la derivada de T sobre la derivada de T. Mientras se viaja a lo largo de la curvatura en la función S, en el vector S de T, se dice que a lo largo de esa curva, mientras se va analizando, el vector cambia de manera brusca. Por lo tanto, el hecho de la curvatura K está definida como la derivada de la función del vector unitario, pero más no es la derivada del parámetro. Ya que podría depender en qué tan rápido se mueve a lo largo de la curva, la derivada se tiene que tomar con respecto de pequeños K. El mismo vector en sí tiene cambios. Tenemos la función en sí que nos permitiría tomar los pequeños análisis. Por lo general, calcular la curvatura que se aplica a dos pasos. Primero se toma la derivada de t con respecto y luego se divide entre el diferencial con.
vector unitario tangente, la función que tendríamos son las que siguen. Y esta tenemos la gráfica, tenemos conjuntamente las funciones que es con las que trabajamos en el vector unitario tangente. Por ejemplo, si evaluamos la derivada y acabamos de calcular en un momento específico, digamos que y igual a pi es el vector que obtendríamos, y tendremos la fórmula a posicionar este vector para que su cola sobre el punto S sobre pi, por pi, donde la partícula se encuentra en el tiempo t igual a pi, y está representada la velocidad de partícula en ese momento. A continuación, mi siguiente compañero. Ejemplo. A continuación vamos a visualizar un ejemplo de la curvatura de una hélice. Para esto vamos a poder hallarlo con la siguiente función. En este caso, como se trata de una hélice, tiene no solo 2 dimensiones, sino 3 dimensiones. A continuación se muestra la forma de esta curva, que se conoce como hélice. También podemos apreciar el radio de esta curva dibujado en rojo por medio del círculo, dibujado en verde, que mejor abraza a la curva en cada punto. Esto tiene tendencia, como quien dice, ¿por qué son las 3 dimensiones? Porque se desplaza, se puede desplazar hacia la izquierda, derecha, y también tiene profundidad, o se puede ir hacia arriba también. Paso 1. El primer paso sería calcular la derivada. Tenemos esa función y por medio de esa función vamos a transformar en un vector unitario tangente. Lo que se realiza es la derivada de cada uno de los elementos. Derivada de coseno, derivada de seno y derivada de t sobre 5. Segundo, vamos a normalizar la derivada. Para obtener el vector tangente unitario tenemos que normalizar el vector derivado, es decir, dividirlo entre su magnitud. Entonces, en este caso, habría que dividir el vector derivado entre su magnitud. Tenemos de la siguiente manera: raíz de menos seno elevado al cuadrado más coseno de t elevado al cuadrado y más 1/5 al cuadrado. Se resuelve el 1/5 que estaba al cuadrado, queda 1 sobre 25, y lo otro aplicamos una propiedad trigonométrica que nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado sería igual a 1. Y finalmente resolvemos esto. Nos quedaría raíz 26 sobre 25. En este caso, a continuación, mi compañero explicará desde el paso 3. Bien, para este caso, recordar que afortunadamente en el caso es una constante, pues recordar que el módulo como tal de la derivada del vector b en función de t, es importante saber que en base a esa función trigonométrica que se arma dentro del radical, pues se forma 1, dando paso a que quede raíz de 26 sobre 25. Un poco de la teoría, en el paso 3, menciona que tenemos la derivada del vector tangente unitario en base a la curvatura que debemos encontrar de la derivada de esta función. Obviamente todo esto va respecto al tiempo y luego se debe calcular la magnitud, obviamente con un parámetro t en base de tiempo en este caso. Bien, si bien es cierto, el esquema que tenemos acá es prácticamente una paramétrica en base o en función de tiempo que multiplica por un escalar. Esa es una de las formas de resolución que tiene este trabajo, ¿no? Como vemos, las derivadas como tal, pues seno que va con su parámetro t, coseno que va con su parámetro t, y pues el escalar que va en base a su derivada, como ya lo sabemos, ¿no?
Bien, para el último paso, pues recordar es muy importante que la derivada del parámetro t va en base al tiempo. Y a su vez, la derivada del parámetro t también puede ir en base a la longitud de arco. Hay que dividir esto entre la magnitud de la derivada de la función paramétrica original, pero ya hemos calculado anteriormente el vector b en función de tiempo, dando así raíz de 26 sobre 25. Bien, la curvatura se define como la magnitud de la derivada de este valor con respecto a la longitud del arco. Ya conocemos la longitud del arco, bueno, la sabemos calcular en base a la derivada, en base a su función, en base a su fórmula, la cual puede seguirse calculando a las fórmulas. Pero también la curvatura es muy importante porque en parte a la longitud va de la mano con la curvatura, en donde se denota como la derivada del parámetro t sobre la derivada del parámetro t en base de su función en base a la longitud de arco. Entonces, este cociente que sale acá va a ser nuestra curvatura como tal, la curvatura de la longitud de arco, ¿no? Bien, en resumen, el radio de la curvatura en un punto de la curva es, de grandes rasgos, al radio del círculo que mejora se ajusta la curva en ese punto, y la curvatura denotada como kappa. Bueno, kappa es el nombre de esta variable que se le indica la curvatura dentro del cálculo, para ser exacto, y en base a lo que es espacio en general. Es uno dividido entre el radio y la curvatura para calcular la curvatura de una curva definida en P, o sea, prácticamente en el plano de espacio, ¿no? Bien, esta ha sido la explicación de nosotros. Tenga buenas noches. Muchas gracias por su atención.